Hola, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por la asistencia a este webinar que está centrado, como habéis visto, sobre las problemáticas de las bajadas de temperatura, los golpes de fríos, que son situaciones que se van generando cada vez más y cada vez un poco más fuera de lo esperado. Entonces, en esa línea es donde encaja el producto del cual hablaremos hoy, que es Starlight Frida, y que se ha desarrollado dentro de uno de los ejes estratégicos de Tarazón Agro Solutions, que va dirigido a ofrecer a nuestros clientes herramientas que permitan dar respuestas rápidas, prácticamente en tiempo real, a situaciones que se generan igualmente en tiempo tan real. Y dentro de esa, digamos, anormalidad del tiempo y del clima, poder volver a cierto control de la situación y así poder, digamos, seguir adelante con el ciclo de cultivo según los programas y las estrategias que cada empresa, digamos, tiene establecido. Bueno, empezamos entonces, según os comentaba, pues veis, como veis por el título, lo que intentamos hoy, digamos, es ofrecer una solución que intente, digamos, ayudar en esas situaciones de bajadas drásticas de temperaturas que puedan llegar o menos a heladas. En todo caso, la situación durante el cual, por golpes de frío o bajadas de temperatura, el cultivo o sufre un daño más fuerte, donde puede haber necrosis de tejidos y pérdidas más consistentes, o bien, aunque sea, digamos, un daño menor, pero no por ello menos importante, el hecho de que, pues, por esas bajadas de temperaturas y golpes de fríos, pues el cultivo entre en cierta parada de desarrollo vegetativo y con ello puede haber diferentes consecuencias, desde un simple retraso de producción a que ya se vayan produciendo, digamos, heterogeneidades en lo que son las propiedades del cultivo y a partir de ahí, pues problemas también de valor, de disponibilidad de la cosecha en tiempo, forma, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, en esa línea lo que intentamos aportar pues, son principalmente soluciones, ¿vale? A través de este producto en concreto veremos, con cierta componente de innovación, o entraremos en más detalles, y en estos tiempos de, como les hemos denominado al estilo de la novela, de clima extremo, porque realmente pues, el clima se está volviendo cada vez más impredecible. Y como veréis más adelante, lo que se busca también es, digamos, que no sea tan indispensable ese tiempo de adaptación, porque por supuesto que siempre pueden adaptarse las cosas, pero requieren tiempo. Y cuando el cultivo está en el campo y se tiene que sacar adelante la cosecha, no hay tiempo para adaptarse mucho, con lo cual la solución y la respuesta tiene que ser en tiempo real, que es el único tiempo que, digamos, el agricultor, el productor, dispone para poder seguir con el día a día del trabajo y con el programa previsto. Todo esto dentro de un cambio de escenario donde se generan todos estos nuevos desafíos y entonces por ello se crean nuevos paradigmas, o sea, la forma de ver las cosas cambian y tienen que cambiar las respuestas para esa diferente forma de ver las cosas. A partir de grandes multinacionales que, como todos sabemos, están progresivamente, digamos, reduciendo sus facturaciones por mucha problemática también relacionadas con digamos, la sostenibilidad de la producción y su calidad. Por otro lado, tenemos empresas de tamaño más pequeño que a través de innovación consiguen generar unos espacios de valor importante. Entonces, ahí dentro es donde vemos nuevos desafíos que van generando también oportunidades. Y esas oportunidades, como empresa, lo que buscamos es crearlas con una sinergia. Como veréis, este producto de hecho no sustituye nada, lo que busca es ponerse al lado, digamos, de estrategias y gestiones de cultivo ya existentes y que permitan, digamos, que esa estrategia de cultivo que a veces tanto tiempo y esfuerzos ha costado para ponerla en marcha, se pueda sostener. ¿Vale? Entonces, el bioestimulante no es en este caso algo suplementario o sustitutivo, sino pasa a ser un componente hasta inclusive esencial por el valor que puede aportar y la solución que puede ofrecer. Bueno, un poco más de lo mismo. Dentro del ámbito regulatorio, pues hay marcos que ofrecen también estas oportunidades. Las empresas buscan construir plataformas para colaborar. Vamos, en pocas palabras, siempre intentar integrar la novedad y la innovación a un sistema existente y no pasar por encima de ello. ¿Vale?
Dentro de esto, lo que os comentaba antes, la empresa y el grupo TSD pues, ha generado una estrategia en la cual llevamos trabajando varios años y a partir de la cual se han desarrollado tres ejes. La sostenibilidad con todas sus patas, la parte social, de gestión y de ambiente, el valor añadido que no puede faltar para nadie a lo largo de toda la cadena de valor, desde donde nace la idea hasta el usuario final que la aplica en su realidad y todo ello con una componente de innovación, porque al final siempre hay que buscar esa innovación más o menos disruptiva, pero que consiga, digamos, generar algo nuevo, algo diferente y no, digamos, un poco de seguir dándole la vuelta a lo mismo. Dentro de Tarazona AgroSolutions, más en concreto, venimos llevando muchos años el desarrollo de la marca Fertilosofía, que es esa gestión y nutrición del cultivo de forma eficiente y sostenible. Entonces, ¿qué busca la fertilosofía? Generar estrategia. ¿Y qué estrategia? Por todo lo que os estaba comentando, una estrategia que acabe en un producto, pero sé que los productos sobre todo contengan una tecnología con un propósito bien claro. Y ese propósito va orientado hacia dos aspectos que consideramos importantes para que nuestros clientes puedan seguir adelante con sus trabajos y ofreciéndole algo complementario. Un propósito que ayude a superar problemas de clima, y en concreto nos vamos a centrar en ello, y luego la parte de sostenibilidad con otras soluciones que lo que ayudan, digamos, por ejemplo, es a que sea más sostenible, las unidades fertilizantes, ¿vale? Pero esto ya es otro argumento. Entonces, dentro de una visión de un ciclo de vida del cultivo, un poco para resumir cómo se posicionan estos productos del cual hoy, por ejemplo, vamos a hablar. Por un lado, siempre tenemos ese conjunto de decisiones, inversiones, presupuestos, previsiones, negocios, o sea, un poco toda la idea de lo que pretendemos hacer y está al inicio del ciclo de vida del cultivo, para al final buscar determinados resultados, valores, kilo de producción, la calidad de esa producción, los plazos siempre muy importantes. Y alrededor de todo esto, tradicionalmente se suele invertir mucho dinero en lo que es la nutrición y la protección, ¿vale? Que son, digamos, las dos patas más tradicionales que rodean el ciclo de vida del cultivo. Dentro de todo esto, cada vez más tenemos factores de clima y de sostenibilidad que lo que hacen es inviable o ponen en seria duda todas aquellas decisiones para conseguir los resultados que teníamos, nos habíamos prefijado. Y aquí es donde entran lo que consideramos productos funcionales, donde esa función justamente reside en hacer que toda la problemática de clima y sostenibilidad no acabe impactando de ninguna forma o de la menor forma posible en todas las decisiones para conseguir todos los resultados con todos los euros que hemos decidido invertir en el ciclo de vida del cultivo. Con lo cual, ¿qué me tiene que dar un producto funcional? Tiene que dejar mi cliente preparado para lo que no puede prever, porque lo previsible está aquí, en mis decisiones, en mi negocio, sé cómo hacer las cosas. Aquí no vamos a decir cómo hacer las cosas a los demás de forma diferente. Eso cada uno dentro de su negocio seguramente lo tiene muy optimizado. Lo que vamos es a aportar oportunidades y, digamos, elementos de trabajo que permitan al usuario, al agricultor, al productor sobresalir en una situación donde no tiene tiempo de adaptación, ¿vale? Entonces, tener un tiempo de reacción muy rápido a una situación lo más inesperado posible. Dentro de esto es donde, cuando antes hablaba de un cambio de paradigma, por un cambio de escenario, pasamos de un concepto de bioestimulante que eran aquellos productos extras para cultivo de alto valor, donde muchas veces entra en guerra de etiquetas el que tiene más, que cuanto más aminoácidos o menos extractos de un tipo o de otro, cuántos euros al litro por tantos puntos de extractos de aminoácidos. Por lo cual todo eso, digamos, es interesante como producto porque aporta valor, pero se queda como un poco como un complemento. En este caso, el producto bioestimulante pasa a ser un producto con una funcionalidad muy clara, la que hemos visto antes, de permitir el resultado final, crea ese puente de adaptación cuando lo necesite, porque son también soluciones específicas para momentos específicos y que optimizan toda una serie de gestiones a frente de una necesidad claramente definida y que en última instancia puede pasar a ser un apoyo estratégico para la gestión empresarial del cultivo de cada uno. Dentro de esta familia tenemos en concreto cuatro productos. Hoy nos vamos a fijar en Tara Life Frida, donde veis ahí resumido de una forma muy escueta, que ahora ampliaremos, su posicionamiento, que es el de protección contra heladas y bajadas de temperaturas, con un efecto antiheladas, pero también un efecto revitalizador post-helada, con lo cual ofrece protección y bioestimulación en el mismo producto, ¿vale? Muy importante esa dúplice función, ahora veremos el por qué. Entonces, a nivel general,
Las heladas o el estrés térmicos por frío, bajada de temperatura, evidentemente ocurren cuando la temperatura desciende normalmente por debajo del punto de congelación, pero no solamente. Hay heladas donde más que la helada entendida como que el agua se congela a ese rango de 0 grados arriba abajo, lo que tenemos es que golpes de frío donde hay un salto de temperatura muy fuerte de mayor a menor pueden llevar también a consecuencias más o menos evidentes. A veces no tengo una evidencia física, pero veo la evidencia con el pasar de los días cuando el cultivo entra en parada vegetativa. Aquí tenemos pues una serie de consecuencias de las más típicas, desde una destrucción de tejido vegetal, más o menos sensible al frío, reducción de calidad y cantidad de producción según el momento en que me esté encontrando, daño en plantas muy jóvenes y, por supuesto, frenar ciertos procesos fisiológicos claves según qué momento se encuentre el cultivo. ¿Vale? Aquí es donde se posiciona Frida, con el cual hemos intentado combinar dos necesidades. Una, cubrir el golpe de frío entendido como tal, como bajada de temperatura fuerte que me lleva a congelar por debajo de los 0 grados, y otro como bajada de temperatura que me lleva más, digamos, a una situación de parada de desarrollo vegetativo. Todo este resultado le hemos identificado con el término Frost Protect, como protección contra la congelación, y mejora, como es aquí, la resistencia de cultivos en una situación sensible al frío en condiciones más extremas. Y esto se ha conseguido a través de una serie de modos de acción. En primer lugar, el producto contiene sustancias hormoprotectoras y bioestimulantes que contienen también otras soluciones del mercado como brolina, betaína y vitaminas. Todo esto se sabe que ayuda mucho, con lo cual pues hemos considerado oportuno mantenerlo. En segundo lugar, tenemos una barrera física que crea cierta impermeabilidad sobre la parte exterior del tejido más tierno, obviamente es el de interés, que intenta mantener cierto equilibrio hídrico, porque cuando hay saltos fuertes de temperatura es digamos, una situación que también genera deshidratación. Y luego lo que tenemos es la parte más, digamos, diferente y innovadora del producto, que es la inclusión de ciertas enzimas que lo que hacen, trabajan buscando los almidones presentes de forma natural en la planta y lo convierten en azúcares. Con lo cual, digamos, estoy generando y a través de un proceso fisiológico natural de la propia planta y con sustancias de la propia planta, estoy buscando activar su fisiología en un momento en el cual, por el golpe de frío o la bajada de temperatura, la planta más bien busca, digamos, a dormirse. Esto genera esta suma de ventajas. Tenemos la protección de cultivo frente a las heladas, tenemos esa activación de cultivo post-heladas, o en todo caso, aunque no haya una bajada drástica extrema de temperatura, pero sí un salto térmico fuerte, evitamos que el cultivo entre en parada fisiológica. Luego, el producto es apto también para agricultura ecológica por su composición. El efecto, tenemos comprobado que hasta menos 5 grados el producto funciona de forma muy buena, pero también hemos hecho ensayos, ahora veremos, hasta -15. Quiero decir que una cosa es la temperatura mínima, otra cosa es en qué condiciones de mayor o menor, por ejemplo, humedad, viento, depende un poco del conjunto de situación atmosférica, del tipo de helada, no es lo mismo una bolsa de aire frío que una helada radiativa que me genera, pues en otro tipo de situaciones, una bajada drástica de temperatura, pero de forma muy local. Pero a nivel general, digamos, tenemos ese número de -5 grados centígrados, un poco como un valor a partir del cual tenemos asegurado el efecto del producto. Y luego también una cosa que hemos considerado importante de cara al usuario, que el producto sea lo más fácil de usar. De hecho, con una sola aplicación, unas 24 o 72 horas antes de que llegue esa bajada de temperatura, el producto otorga una protección de hasta 6, 7 días a partir del día de la aplicación, ¿vale? O sea, del día siguiente al de la aplicación. Con lo cual, esto nos dice que es un producto de carácter preventivo que justamente lo que busca es activar la fisiología del cultivo, digamos, y la protección que viene por todos sus componentes, y en una situación en la cual el cultivo todavía no ha sufrido el daño, reforzarse y permitirle pasar esos 6, 7 días de posible exposición a baja temperatura sin sufrir bien un daño físico evidente, quemadura de tejidos muy fuertes y demás, o bien una parada fisiológica un poco como dos extremos.
Entonces, aquí veis resumido en esta imagen lo que busca ofrecer Frida, una solución muy, digamos, global o general en la protección contra heladas, proteger en situaciones de temperaturas extremas, mejorar la recuperación después de una helada o bajada de temperatura. Eso implica fortalecer las propias defensas naturales de las plantas también, porque esto es como nosotros, pues cuando nos exponemos a un golpe de frío que nos resfriamos porque nuestras defensas bajan por el golpe de frío. A la planta le sucede más o menos lo mismo, ¿vale? Así, con lo cual, si conseguimos mantener activo su metabolismo, pues la tenemos reforzada para evitar ese posible riesgo. Todo esto finalmente aumenta la tolerancia a ese estrés causado por bajas temperaturas, si queremos identificarlo como tipología de estrés abiótico. Vamos a ver una serie de ejemplos. Aquí lo que hemos visto es un efecto muy orientado al que se ha consolidado luego en el tiempo, digamos, en el cuajado del producto. Aquí en la zona del Bierzo, el cliente tenía un cultivo en pera de tipo conference, donde año tras año, según qué año, puede que fuera bajo cero la temperatura, puede que no. Pero en todo caso, digamos, tenía ese periodo de golpe de frío, de bajadas de temperatura, que progresivamente le ha venido mermando la productividad por tener o una mala floración o un mal cuajado según el momento del problema de bajada de temperatura. Entonces, una vez aplicado el producto, ese año en concreto, lo que observó es que frente de otros productos de la competencia, porque por tener el problema tan agregado llevaba mucho tiempo testeando otros productos, con Frida, como podéis ver por la imagen, el cuajado y el rendimiento productivo que luego consiguió fue, digamos, con diferencia superior a los demás competencias y diferencias de mercado. Con otro cliente en Pera Pase Crasane, con un problema bastante parecido, pues se consiguió recuperar la productividad de una zona que también con el tiempo había ido mermándose. Pues él había bajado mucho su productividad, se había más o menos establecido en las 20 toneladas hectárea y a la aplicación de Frida desde el primer año, pues se consiguió más que doblar la productividad. A partir de este año, que fue más orientado a buscar el momento de temperatura bajo cero, realmente, digamos, ha ampliado un poco la visión de uso del producto con ese concepto de proteger un periodo más bien, digamos, de bajadas de temperatura que él al final había visto que le acababa, digamos, mermando la capacidad productiva de su cultivo. Otros ejemplos, por ejemplo, aquí unas aplicaciones en habas, ¿vale? En previsión de una bajada de temperatura, se aplicó en un momento donde todavía había flores y como veis, el tratado ha mantenido las flores prácticamente intactas con respecto al no tratado, donde se han quemado y perdido por completo. Pasado un tiempo y con más golpes de frío, veis cómo luego, donde se trató en su momento, tenemos producción, ahí en la parte más baja, y en donde no se trató, pues obviamente al perder las flores no ha habido producción, pero además con más aplicaciones y más bajada de temperatura, en la parte más alta tampoco se conseguía generar producción. Aquí una serie de ensayos que hicimos a nivel de laboratorios con plantitas muy jóvenes y tiernas, pues aquí buscamos una exposición menos tiempo, pero a una temperatura más extrema. Veis a la izquierda el efecto de tratar con Frida, una hora de exposición a 15 grados bajo cero justo después de la exposición. El sin tratar, pues esa temperatura ha tocado evidentemente de una forma muy fuerte el cultivo. Aquí es el mismo experimento una semana después. Como veis, no se trata solamente que he protegido en la bajada de temperatura, sino que al final ese efecto de protección ha mantenido el cultivo claramente vivo y ha seguido desarrollándose, mientras que el otro progresivamente ha acabado muriéndose en casi su totalidad, según que pimiento, tomate y calabacín. Para comprobar también una eventual sensibilidad en flores, hemos estado haciendo pruebas también con ornamentales de diferentes tipos. Pues aquí veis un tratado respecto al testigo, 2 horas de exposición a 12 grados bajo cero, pasado una semana después de la exposición. Entonces no tuvimos ningún tipo de fitotoxicidad. Veis el de la izquierda como también tiene un mayor vigor vegetativo, ha seguido brotando y creciendo, mientras que el de la derecha no se murió en este caso, pero entró claramente en parada de desarrollo vegetativo y las flores se quedaron bastante tocadas. Más pruebas que hicimos con más plantas ornamentales o de diferentes tipos. El resultado al final siempre es
digamos, con la misma tendencia. Está claro, podemos dejar expuesto, como aquí, 12 horas a 0 grados, 1 o 2 horas a -12, a -15, pero al final el resultado siempre es el mismo. Vemos esa protección directa, digamos, contra el momento pico de temperatura baja y esa protección o efecto de activación post-helada o post-golpe de frío que permite que el cultivo no pare de desarrollar a pesar de la exposición a baja temperatura. Aquí más pruebas que hicimos con otros productos de referencias de mercado, de la competencia, donde fuimos, en este caso, a medir el peso medio de la parte aérea de la planta, donde veis la diferencia de Frida, un poco para cuantificar el desarrollo vegetativo con respecto a otros productos. Esta fue una aplicación en colza donde en las filas donde falló la siembra, resembraron, pero claro, al resembrar la plantita quedó pequeña con respecto a lo que en primera siembra fue creciendo. Llegó el golpe de frío y esa plantita todavía no habían llegado a tener un tamaño suficiente para resistir la bajada de temperatura. Como veis, donde se aplicó Frida, se quedó prácticamente toda la fila de resembra sin ningún problema. Ahí tenéis también mediciones de NDVI, el número de plantas, el porcentaje de cobertura, con respecto al testigo, donde se fue perdiendo la mayoría de las plantas resembradas, ¿vale? Y luego aquí, pasado un tiempo, pues como veis, pues han seguido desarrollando, entonces tenemos no solo la protección, sino una vez más el efecto, digamos, de activación post-helada. Esto, unas aplicaciones en almendros. Se hizo la aplicación cuando el almendro tenía un tamaño más o menos de uña, muy pequeño, muy tierno, ¿vale? Y aún así le dimos la protección, no solo una cuestión de flor, sino también cuando la fruta, digamos, en este caso el producto, se estaba ya desarrollando, donde no se aplicó el producto. A los pocos días, por el golpe de frío, abriendo las almendritas, ya habían cogido el color marrón, que ya se estaban perdiendo, mientras donde se aplicó Frida se mantuvo muy sano y veis la imagen, habla por sí misma de la carga de almendra que se mantuvo con la aplicación del producto. Esta fue una prueba en pistacho, donde esto fue bastante interesante porque, bueno, aquí en la parcela en concreto tenemos una parte más baja y una parte más alta de la explotación. En la parte más baja se llegó a una temperatura de 9 grados bajo cero y en la otra una temperatura algo superior, de 4, 2 bajo cero. Lo que pasa es que aquí inicialmente, cuando se previó el momento de la aplicación, es muy importante para el producto, esto a nivel general, que lo he comentado antes, que el cultivo todavía no haya sufrido un daño por bajada de temperatura antes de aplicar el producto. Aquí se nos fue un poco de las manos por una bajada imprevista y el cultivo estuvo la noche anterior expuesto a 2 grados bajo cero. Aún así, decidimos aplicar el producto, luego vino la bajada más fuerte, según previsiones, a -9. Pasado unos días, inicialmente, viendo cómo estaban las puntas de los nuevos brotes, pensábamos que el producto no había conseguido trabajar por haber perdido ese momento de aplicación óptimo. Pero luego, pasado un tiempo, donde veis, donde se aplicó Frida, el cultivo volvió a brotar por el ápice, digamos, más extremos, mientras que el control se quemó por completo en la parte, digamos, más tierna y recién brotada y volvió a brotar de la parte leñosa. Con lo cual, aquí también teníamos la evidencia que, a pesar de no haber aplicado el producto de la forma óptima, la protección, digamos, fue muy interesante. Y luego, pues más adelante, con temperaturas entre 0 y 6 grados, como ha ido evolucionando, veis la imagen de la izquierda, por esa protección inicial, el cultivo ha seguido, digamos, con su brotación de una forma más vigorosa con respecto al testigo, que evidentemente se quedó más pobre, digamos, de brotación. Un pequeño vídeo de una experiencia Hola, de un buenos días. cliente. Nos encontramos en el municipio de Benaguasil. Han pasado ya 10 días desde que tuvimos el golpe de frío y bueno, nos encontramos aquí con Francisco. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia con la aplicación de Tarala y Frida. Se han notado que la planta pues ha resistido bien, ha conservado también el tema de las pequeñas alcachofas, los frutos más pequeños, porque cuando más pequeño es, más acusa lo que es el frío. Y entonces lo hemos comparado con otros campos del alrededor y sí que vemos el impacto del producto, pues que por lo menos ha dado más resistencia a lo que es la planta. Cuéntanos un poco a qué temperaturas habéis llegado en esta zona. Aquí en esta zona en concreto, pues unos 3 grados bajo cero,
y ha habido otras zonas que son más frías que hemos llegado a los 4 bajo cero. Solamente hicimos una aplicación 24 horas antes de la bajada de temperatura. Estaríamos 5 o 6 horas seguros cada día. Cada día. ¿Varios días? O... Sí, 2 días. Lo más complicado es que aquí la bajada de temperatura es drástica. Como digo, en 24 horas la planta no tiene tiempo para aclimatarse a una bajada así. Esa temperatura y durante un cierto tiempo prolongado es lo que más le daña. Sí que hemos observado que las brotaciones nuevas, con las alcachofas pequeñas y todo, la planta ha continuado. O sea, tenía ahí una defensa, una reserva que sí que ha funcionado. Ha ido muy bien. Vale, me alegro. Pues nada, ya nos vemos. Vale. ¿Vale? Entonces, con Frida, ¿qué estrategia de trabajo, digamos, interesa adoptar? Y, por supuesto, digamos, de parte nuestra como empresa y todo nuestro equipo técnico comercial está muy, digamos, encima de ello, intentando buscar también avisar, promover, digamos, aconsejar el mejor momento de utilizo del producto, así como no dejar de contactar para identificar necesidades y momentos. Ahora esto, por ejemplo, es un cuadro que busca, digamos, de cara desde ayer a los próximos 7, 14 días, valgan lo que valgan las previsiones del tiempo, pero esto nos puede sugerir, por ejemplo, posibles, digamos, cultivos que en este momento no hay una gran cantidad de cultivos y en una situación demasiado expuesta, pero por otro lado, pues el que justamente por problema de clima tan, digamos, alocado, donde podemos tener falsas primaveras y luego vienen los fríos, o este invierno ha sido bastante fríos, pero luego hay puntas de temperatura y luego bajadas repentinas. Entonces, puede haber diferentes situaciones donde un producto como Frida, un año lo necesito más, otro año menos, un año un mes, otro año otro mes. Entonces, dentro de esa, digamos, necesidad, donde todos los que estamos implicados con la agricultura nos han obligado, digamos, a estar viendo las previsiones del tiempo por agua, calor, frío, etcétera, por lo menos que ese, digamos, tiempo que se le dedica a esa información, pues sepamos que existe una solución a través de la cual aprovechar esa información y entonces pues de aportar a nuestro cultivo, digamos, una protección de la mejor forma posible. En estas siguientes 2 semanas, donde podemos ver una posible interés de uso, pues en un almendro extra temprano, un frutal de hueso temprano en proliferación o floración, cítricos que típicamente no suelen sufrir, pero sí donde tengamos rebrotes tras una poda que puedan quedarse, digamos, de una forma tierna, muy expuestos. Y así, pues, digamos, la mayoría de cultivos en estos días no se van mucho más allá de estos ejemplos, ¿vale? Pero también hortícolas de invierno, donde podamos tener más que una exposición directa a golpes de frío, situaciones de parada vegetativas. No más lejos de hoy acabamos de recibir un vídeo de un cliente que ha probado el producto en Calabacín y a los 3 días, pues está entusiasmado, digamos, con el efecto, digamos, de cómo el cultivo no le ha parado y al revés, pues está en una situación de plena floración muy fuerte, con un efecto, digamos, de desarrollo vegetativo muy, muy evidente. Entonces, es un poco, digamos, un resumen de cómo centrar, digamos, la aplicación de Frida en el momento más exacto. Y luego, con la experiencia y el pasar del tiempo, por supuesto, cada uno, digamos, en su zona, pues aprenderá, o entre todos encontraremos, digamos, la forma más adecuada para sacar ventaja al producto. Otro pequeño vídeo, un resumen de lo que son las características del producto y luego abrimos debates y preguntas.
Vale. No me aparece. Igual se tiene que actualizar. Eso. Entonces, paso a ver las preguntas que habéis estado pasando. A ver, Gerardo pregunta si se puede aplicar en frutales de hoja caduca que aún no tienen hoja o yemas brotadas. En este caso, el fruto necesita un mínimo de tejido verde o en todo caso activo, las propias flores en última instancia cuando lo vimos en almendro, para que pueda absorber el producto y poder trabajarlo. Trabaja de forma sistémica, entonces si el cultivo solamente tiene, digamos, parte leñosa, entonces no funcionaría, ¿vale? Luego, ¿cuánto se demora en ingresar al cultivo? Lo que hemos visto, el producto se tiene que aplicar entre 24 y 48 horas, sería lo óptimo, antes de que venga la bajada de temperatura. A nivel de laboratorio hemos hecho muchos ensayos, por ejemplo, hasta 5 o 6 horas solamente antes de exponer a baja temperatura. Pues los ensayos que habéis visto en las plantitas de tomate, pimiento, calabacín, hemos estado probando, aplicamos el producto, dejar pasar solos, por ejemplo, 5 o 6 horas, ponerlo a baja temperatura, 12 horas y así progresivamente. Entonces, lo que hemos visto que con ese poco tiempo de 5 o 6 horas algo hace también, pero digamos para sacarle el máximo partido, yo diría que por lo menos, digamos, tener esa práctica de un día antes, que serían las 24 horas. Luego, lo de 24 a 48, más que nada es porque si alguien tiene una extensión muy grande que gestionar y en un día no consigue gestionar toda la superficie, pues puede que sean dos, ¿vale? Pero digamos, ese sería un poco el plazo más aconsejable. La dosis mínima del producto, el producto trabaja a una dosis fija y es al 0,5%, ¿vale? No va por litros por hectárea, sino va por porcentaje en función de la cantidad de agua a aplicar, porque es digamos, el porcentaje de dilución. Entonces, serían, digamos, 5 litros a los 1000 de agua y luego ahí a partir del agua utilizada, pues se va ajustando la cantidad de producto. Y la dosis, la pregunta siempre Gerardo, si es única o si se puede manejar. Nosotros hemos estado trabajando y optimizando para tener la mejor respuesta al 0,5%. Por encima de esa cantidad desaconsejamos, digamos, usar el producto porque como contiene cierta cantidad de boro también, según qué producto, según qué cultivo, disculpad, y también por el hecho de que activa, digamos, el consumo de azúcares y de los almidones, pueden generarse, digamos, un efecto bioestimulante y por efecto del boro demasiado marcado que hasta podría llevar a cierta fitotoxicidad en el borde de la hoja. Entonces, al final, lo que decía, probando diferentes condiciones de momento de aplicación, porcentaje de dosis, etcétera, hemos identificado con el 0,5% la dosis más adecuada. No iría por encima, por debajo realmente no lo hemos estado trabajando porque realmente con esos resultados nos hemos considerado satisfechos y buscando un resultado también tan diferente con respecto a otros estándares de mercado, buscar un punto a la baja, yo lo dejaría más en un desarrollo eventualmente más específico cuando un cliente ya le haya cogido el punto con la forma de trabajo estándar, como con todas las cosas, al final, generado el estándar dentro de la casa de cada uno, siempre se puede, digamos, buscar una optimización, un paso ulterior de optimización. Y, por supuesto, dispuestos a ello, si alguien tiene una necesidad en ese sentido, colaborar y trabajarlo juntos.